Buenas tardes, vamos a empezar hablando de la epífisis femoral capital deslizada. Esta es una fractura Salter-Harris tipo 1 de la fisis proximal del fémur que no se da por trauma, sino por otros factores que causan un estrés crónico a este nivel. Este es el desorden de cadera más común que se da en adolescentes, es más frecuente en varones y está estrechamente relacionado a la obesidad. Estos pacientes van a tener sintomatología a nivel de la cadera afectada. Mediante imagen lo que queremos ver es el desplazamiento hacia posterior, medial e inferior de la cabeza del fémur en relación a la metáfisis proximal. Es importante tener en cuenta que se recomienda realizar siempre una comparación del lado afecto, en este ejemplo el izquierdo, con el lado contralateral sano. Esto es porque los hallazgos suelen ser bastante sutiles y pueden pasarse por alto. Sin embargo, no hay que olvidar que hasta el 22% de los casos se presenta de forma bilateral desde el inicio. La primera proyección que vamos a revisar es la proyección en anteroposterior. En esta proyección lo que queremos ver es deslizamiento medial de la cabeza y esto lo hacemos mediante el trazo de esta línea que va paralela al borde lateral del cuello del fémur y tiene que hacer siempre intersección con la cabeza. Esta se denomina la línea de Klein. Si es que esta intersección se pierde por un deslizamiento medial de la cabeza, estamos en pro de esta patología. También tenemos que revisar la fisis. Si la fisis es ancha, más radiolúcida y más lisa que su contralateral normal, entonces también es patológica. Podemos ver una reducción de la altura de la epífisis, podemos ver el signo de Kappener, que es la pérdida de la visualización de este triángulo radiodenso que se puede ver a nivel medial de la metáfisis proximal. Esta densidad se da normalmente por la sobreposición de esta estructura con el isquion, pero si hay un deslizamiento de esta, entonces no se va a ver ese triángulo. Sin embargo, sí se va a ver esta doble densidad en toda la extensión de la metáfisis por la sobreposición de la metáfisis con la cabeza. Además, podemos ver la pérdida del arco de Shenton, que como sabemos bordea el borde medial del cuello y la rama superior del pubis. Si es que este arco se pierde, también podemos estar hablando de deslizamiento. La segunda proyección que vamos a ver es la proyección en patas de rana, que se la denomina así porque el paciente está en abducción y rotación externa de ambas caderas. Esta proyección nos va a permitir ver el desplazamiento posterior con mucha mayor facilidad. Por eso esta es la proyección esencial para el diagnóstico. Como vemos aquí en la AP puede ser a veces difícil encontrar los signos de deslizamiento, sin embargo se hace esta proyección en patas de rana y se puede observar el deslizamiento posterior con mayor facilidad, causando este signo característico que se conoce como la bola de lado caída, la cual podemos ver en este ejemplo, en este y en este de acá. Además, podemos usar también esta proyección para medir asimismo el desplazamiento medial mediante las líneas de Klein. Estas líneas de Klein también nos sirven para medir en anteroposterior la severidad de la patología. Las usamos para dividir al cuello del fémur en 3/3 iguales. Si la cabeza se encuentra en el primer tercio, va a ser de tipo leve, si se encuentra en el segundo tercio de tipo moderado y si se encuentra en el tercero de tipo grave. Otra forma de medir la severidad se la hace en la radiografía en patas de rana y se lo conoce como el ángulo de deslizamiento del Southwick, donde vamos a trazar dos líneas. La primera la obtenemos haciendo un primer trazo entre el margen anterior y posterior de la cabeza y a partir de esta una línea perpendicular. Y la segunda línea la hacemos siguiendo el axis longitudinal del fémur. Estas dos líneas nos crean este ángulo. Lo normal es que el ángulo sea completamente de cero para que no haya ningún deslizamiento. Si este ángulo sube hasta 30, estamos hablando de un deslizamiento leve. Si es de 30 a 50, uno moderado y mayor a 50, uno grave. La tomografía y la resonancia nos ayudan sobre todo en casos complejos. La tomografía también nos puede ayudar a ver signos de cronicidad como remodelación, irregularidad, esclerosis o disminución de masa muscular. Y también podemos ver la resonancia, nos puede servir porque es más precisa para la severidad. Tener en cuenta siempre que en el T1 podemos ver el ensanchamiento de la fisis, como es en este caso, y en cambio el T2 nos sirve para ver edema. En cuanto a la evolución de estos pacientes, bueno, varios de ellos van a presentar necrosis avascular por injuria vascular en el lugar del deslizamiento. También es importante tener en cuenta que estos pacientes suelen tener recurrencia, pero en el lado contralateral. En este ejemplo, por ejemplo, vemos que inicialmente hubo un deslizamiento del lado derecho, se hizo una fijación, que es el tratamiento adecuado, una fijación de la epífisis al cuello a través de la fisis, y unos meses después
presenta un deslizamiento, por esta vez del lado izquierdo. Ahora vamos a hablar de las fracturas de fisis. Las fracturas de fisis son fracturas de esqueleto inmaduro que involucran el cartílago de crecimiento. Esto representa hasta el 30% de las fracturas de la infancia, se dan en niños entre 11 a 12 años de edad, en niñas suele darse antes por el crecimiento más rápido que tienen y se presentan con dolor, edema y limitación del movimiento en escenarios de trauma. Se utiliza la clasificación de Salter-Harris para clasificar estas fracturas. La tipo 1 es una fractura completamente transversal a través de la fisis. La tipo 2 involucra la fisis y la metáfisis y es la más común por bastante. La tipo 3 involucra la fisis y la epífisis. La tipo 4 involucra las tres estructuras y la tipo 5 es por aplastamiento de la fisis. Mediante la imagen lo que queremos ver obviamente principalmente es el trazo de fractura. Sin embargo, en algunas ocasiones no lo vamos a poder ver porque en la fisis es de mayor dificultad. Por eso hay que tratar de observar si hay ensanchamiento o interrupción de una fisis normal. Es decir, si la fisis pierde sus características de normalidad, que son su regularidad y uniformidad. También hay que ver si es que hay translación, angulación o fragmentos adyacentes a la fisis y obviamente si hay edema de tejidos blandos. En este ejemplo vemos una fractura de Salter-Harris tipo 1, donde es complicado, es difícil ver la fractura a nivel de la fisis transversal, pero como en este caso es desplazada, el diagnóstico se vuelve un poco más fácil. En la tipo 2 podemos ver con mayor facilidad cómo aquí hay un trazo de fractura horizontal a nivel de la fisis y otro trazo de fractura sagital a nivel de la metáfisis. En la tipo 3 podemos ver afectación tanto de la fisis como de la epífisis y aquí es importante recalcar que muchas veces esto puede llegar hasta el cartílago articular y esto puede dar más complicaciones al paciente. Y en la tipo 4 podemos ver que hay trazos horizontales a nivel de la fisis, trazos a nivel de la epífisis y trazos a nivel de la metáfisis, que bueno, en este caso llega hasta diáfisis e incluso peroné. También tenemos que ver si es que la fractura es comminuta y presencia de fragmentos, si es que hay desplazamientos, translaciones, angulaciones, rotaciones, si es que hay incongruencia de la superficie articular, como en este ejemplo. Si estas incongruencias miden más de 2 milímetros, es importante porque va a ser una indicación de reducción abierta. Y también tenemos que ver si hay ensanchamiento de la fisis, porque cuando hay ensanchamiento de la fisis puede haber en su interior presencia de fragmentos, ya sean periosteos, ligamentos, tendones, fragmentos óseos, que en resonancia se van a ver hipointensos. También tener en cuenta que en resonancia en T1 la línea de fractura se va a ver hipointensa y en cambio en T2, como vemos aquí, es hiperintensa y además el T2 nos ayuda a ver edema y elevación de periósteo que se puede dar por hemorragia subperióstica. Tener en cuenta también que el 15% de los pacientes van a presentar complicaciones, sobre todo las de mayor importancia va a ser el cerramiento prematuro de la fisis que causa extremidades cortas o anguladas en los pacientes. Es más común que sea en extremidades inferiores y en fracturas desplazadas, por lo que pacientes con fracturas de rodilla y tobillo tienen que siempre hacerse seguimiento. En este caso podemos ver cómo la fisis se va cerrando a diferentes años desde posterior hasta anterior. También tener en cuenta que puede haber incongruencia articular, sobre todo a nivel de tobillo, que puede causar artritis degenerativa. Gracias.